Nos congrega la Iglesia hoy para rendir honor a la Reina del Cielo, pero en la advocación o en el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es interesante que la Iglesia va a celebrar 4 verdades reveladas, 4 verdades de fe, 4 verdades extraordinarias en torno a la persona de María. Primero, que María es Madre de Dios. Segundo, que María es siempre virgen. Tercero, que María es inmaculada en su concepción, que es la fiesta que celebramos hoy. Y en cuarto lugar, que es asunta al cielo, subida al cielo. No por su propio poder, ella no es Dios, sino por el poder y los méritos de su Hijo Jesucristo. Este dogma que hoy celebramos de la Inmaculada Concepción fue promulgado por el Papa Pío XI. Sometió la doctrina de un último estudio y después de consultar a todos los obispos de la Iglesia y conocer el parecer favorable de casi todos ellos sobre la posibilidad de definirlo como verdad revelada, y viendo que una mayoría pensaba que era oportuno proceder a la definición, se decidió a proclamar el dogma de fe de la Concepción Inmaculada de María el día 8 de diciembre de 1854, y lo hizo con estas palabras. La concepción, la doctrina que afirma que la Virgen en el primer instante de su concepción fue preservada inmune de toda mancha de pecado de origen, por una singularísima gracia y privilegio de la omnipotencia divina y en atención a los méritos del Redentor del género humano, es doctrina revelada y ha de ser así creída por los cristianos. Un dogma de fe es una ley revelada, y es una ley que tiene que ser creída por los católicos. Un católico práctico que se gloríe de serlo, cree en todos los dogmas que la Iglesia defiende y en este dogma de fe. El dogma de la Inmaculada Concepción no se refiere a la concepción virginal de María. Lo que pasó ahí fue que María, en su vientre virginal, concibió al Hijo de Dios. Esa es otra concepción, es la concepción de Jesús. Y se llama concepción virginal porque la que es virgen es María Santísima. Y en su vientre virginal concibe al Hijo de Dios. La concepción de María es inmaculada, porque en el vientre de Ana, que no era virginal, entonces se concibe una niña sin pecado, porque es redimida antes de. Ante la pregunta de si realmente María necesitó la sangre de Cristo, si la sangre de Cristo es o no universal, porque si María no la necesitó, entonces la sangre de Cristo deja de ser de salvación universal. Si María necesitó de la sangre de Cristo, necesitó de su redención, pero distinto a ti y a mí que la necesitamos por nuestro pecado y después de haber pecado y de haber sido concebidos en pecado, María Santísima es redimida antes de su concepción, pero no por ella misma, sino por ti en fin de cuentas, por cada uno de nosotros, pero sobre todo por el niño que en su vientre iba a gestar. Sería de esta manera. Entre sus características, el pecado es hereditario. Por lo tanto, si el vientre de María Santísima tiene pecado alguno, el niño que allí va a gestar y que de allí va a nacer, nacería con ese asomo de pecado. Pues en atención a ese niño que va a nacer del vientre de María, ese vientre es redimido antes del tiempo, para que cuando el niño sea allí colocado, engendrado, no creado, cuando allí sea engendrado, pueda nacer sin asomo de pecado, sin rastro de pecado, sin lastre de pecado, porque la palabra de Dios dice que Él es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces María sí fue redimida por la sangre de su Hijo antes del tiempo, simple y sencillamente para que el niño que de ese vientre va a nacer sea concebido sin pecado original. María Santísima lo que nos hace es un gran favor, porque si Jesús no hubiese nacido, tú y yo
no tuviésemos un Redentor. Entonces hay que ser demasiado mal agradecido para no rendirle honor a María Santísima en este día. Y lo repetimos todas las veces que hablamos con ella. El honor que la Iglesia verdadera le tributa a María Santísima, que los católicos le tributan a María Santísima, no es adoración. La Iglesia no adora a María Santísima. María Santísima no es nuestro Dios. Por lo tanto, si solo Dios merece adoración, ella no es propicio de adoración alguna. Veneramos su imagen, veneramos su persona, veneramos su estilo de vida en santidad, veneramos y le agradecemos el que nos haya dado al Redentor. Y al venerarla, la ponemos como la más hermosa de todas las criaturas. María Santísima es la más hermosa de todas las criaturas. Y entonces pregunta la gente así, ¿y qué de la persona de Cristo? Es que Cristo no es criatura, Él fue engendrado, Él no fue creado, Él es Dios. Él está por encima de toda posibilidad. En ese aspecto, María Santísima ni nadie puede compararse con Jesús. La distancia es abismal entre Él y nosotros, incluyendo a María Santísima, que con mucho es la más cerca que está de Él. Entonces sí le rezamos a María, sí le pedimos intercesión, sí la consideramos como Madre de Dios y Madre nuestra, sí sabemos que es inmaculada, que es Madre de Dios, que es asunta al cielo, que es siempre virgen, que es corredentora, que es mediana de todas las gracias. Todo eso y más la Iglesia lo sabe. Pero nada de eso hace que la Iglesia adore a María Santísima o le rinde culto tal. Tenemos su imagen en todas partes de la Iglesia. Como un buen hijo tendría la foto de su mamá en los rincones de su casa. Y uno se pregunta, ¿cuán importante es para un católico una imagen de María Santísima? Tan importante en tanto y en cuanto nos comunique con Dios. La grandeza de la imagen de la Virgen en la Iglesia verdadera no es que nos comunique con María, porque todo lo que tiene que ver con María es la gracia de que nos comunique con Dios, de que nos lleve a su Hijo, de que nos consagre a Él, de que interceda ante Él en favor nuestro. Tenemos las imágenes de María para comunicarnos con Dios. Y preguntan a veces, ¿y qué pasaría si esa imagen se cae y se rompe en pedazos? Bueno, si la podemos reparar, la reparamos. Muchísimas son grandes obras de arte. Y si no la podemos reparar, bueno, pues recogemos los pedazos y los tiramos, disponemos de ellos como creamos mejor. Pero se rompió la imagen, no se rompe la persona de María, ni las gracias de María, ni las bendiciones de María, ni el poder que tiene para interceder por nosotros, ni el regalo que nos ha hecho en su Hijo bien amado, y mucho menos su testimonio de vida en santidad por el que caminamos para poder llegar más cerca de Jesús. En esta fiesta hemos visto en esa primera lectura de hoy la caída de Adán y Eva por el pecado, que también fueron creados sin mancha, pero optaron por pecar, a diferencia de María, que el resto de su vida se quedó en gracia. Por lo tanto, Adán y Eva han pecado, su cuerpo ha conocido la muerte y la corrupción. María Santísima no ha pecado, ha sido preservada. Su cuerpo no tiene que reconocer ni la muerte ni la corrupción, por eso es asunta al cielo. Y por eso creemos que allí donde esté Dios, reservado para la eternidad y esperando por su segunda venida, allí estaría María Santísima igual, intercediendo por nosotros y esperando también por la segunda venida de Cristo para que lleve todas las almas al cielo, que de su mano cada vez están más cerca del Hijo de Dios. Pidamos en esta gran solemnidad que tú y yo corramos en estos días de Adviento al sacramento de la confesión, que dejemos allí nuestra mancha, nuestra mácula, nuestro pecado, para que de allí salgamos sin pecado, inmaculados, si queremos decirlo, como María Santísima, luego podamos preservar esa gracia y no caer más en pecado. Si viste la segunda lectura de hoy, ¿qué es lo que quiere San Pablo a los Efesios? Decirte, Dios hizo una elección por ti,
te eligió a ti. Encima te llama hijo adoptivo, te hace hijo con derecho a adopción. Luego te lava, te redime en la sangre preciosa de su Hijo. Te hace heredero de un reino según esa lectura. Y encima te deja participar de su alabanza y de su gloria en el reino de los cielos. Pues todo eso que dice San Pablo a los Efesios en la segunda lectura, se consigue en el vientre de María Santísima. Gracias a que Jesús se encarnó en ese vientre, es que Dios ha hecho por nosotros una elección. Gracias a esa encarnación es que somos hijos adoptivos de ese reino de los cielos, es que podemos participar de esa sangre preciosa y es que somos invitados a una alabanza perenne en lo que será la eterna y definitiva Pascua. No hay más que pedirle al Espíritu Santo de Dios que descienda en esta gran solemnidad con todo su poder y todos nuestros corazones queden plenos, llenos, repletos del amor de Dios y luego seamos enviados al mundo a hacer que el mundo participe de ese gran amor a fin de que todas las almas puedan salvarse. Regresemos a la casa de Papá y pidamos por intercesión de María Santísima que en este tiempo de Adviento que comienza con esta gran solemnidad, todos gocemos el don de la conversión, regresemos a casa, participemos de la vida sacramental y logremos hacer de este mundo un mundo mejor en el que valga la pena vivir.